Hola, hola mis amigos de Patreon. Hoy vamos a hacer la lectura, primero la general para todos y luego vamos a hacer elegir grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Esta vez no vamos a elegir por piedras, vamos a elegir por plumas. La última vez elegimos por piedras no preciosas sino de la naturaleza. Y vamos a cerrar los ojos, pedir claridad. Para el momento de elegir las cartas que necesitemos, el mensaje que es para nosotros, si será el 1, el 2 o el 3. Vamos a estar en el momento presente, vamos a hacer 3 respiraciones profundas para recibir el mensaje general de la semana primero. Y vamos a limpiar un poco la energía con sonido. Y vamos a mirar cuál es el mensaje para todos primero y luego vamos a hacer una pausa para elegir entre el grupo 1, 2 y el 3. Para todos está el 3 de Ariel. Dedícate a lo que más te gusta, pase de un gran desarrollo personal y en tu profesión o iniciativas creativas. Trabajar con buena disposición. 10 de Gabriel. Pide a tus ángeles que aparezcan personas que aligeren tu carga. Demasiado trabajo y esfuerzo por complacer a los demás. Y el emperador, Arcángel Uriel. Estabilidad y eficiencia. Hacerse cargo de una situación. Planes ambiciosos. Un poquito más para allá para que podamos ver todas las cartas. Luego tenemos agua marina, propósito vital divino. Confía en las señales y en tu propia guía interior que te llevarán a un estado de satisfacción. Chariota, protección espiritual. Dios y tu ángel de la guarda te cuidan y te protegen física, emocional y energéticamente. Y Zadkiel, compasión. Para todos esta semana de la lectura, lo más importante es que sepamos que estamos siendo protegidos. Muchas veces las personas nos pueden enviar malas energías, pero no porque lo hagan de manera intencional, sino porque tienen situaciones con ellos mismos que no han podido todavía solventar, solucionar, sanar. Entonces, es importante que sepas que estás protegido, protegida, y que puedes envolverte con la llama violeta que transmuta y transforma todo y crear un campo protector desde tu corazón para que solamente entre y salga amor divino, luz y verdad. En cuanto a esto, entonces hay que tener mucha compasión de cualquier persona, situación que vayamos a vivir en la que sintamos algún tipo de hostilidad o algún tipo de mala vibra de algún lugar, de alguna persona, de alguna situación, y no nos metamos no nos enganchemos en aquello, ¿no? Entonces, dicho esto, que me parecía muy importante como decirlo de primero, es una semana en la que vas a poder, en la que tendrías que confiar en tu propia guía interior porque vas a poder llegar a las cosas que vas a hacer, van a estar alineadas, si así lo sigues, a tu guía, con tu propósito vital divino. Vas a tener que hacerte cargo de ello. Cuando sigas esta guía, es importante que hagas una planificación, que pidas ayuda al Arcángel Uriel para que te ayude a hacerte cargo y a hacer planes estructurados, que busques el consejo de algún especialista. Con estas dos cartas te están diciendo que busques ayuda. Aquí
de la manera de que busques a alguien que sea especialista en el campo, en el tema de lo que estás trabajando, ya sea de repente ayuda legal, ayuda con tareas específicas del hogar o de lo que estás haciendo, pero también que pides ayuda para que no te sobrecargues tú de todo, como que si tú tuvieras que hacerte cargo de todo, ¿por qué no? No tenemos que hacer todo para complacer a los demás. Es importante que nos cuidemos a nosotros mismos, pero sí que te dediques a lo que te gusta. O sea, va a haber una tendencia a que que sea una fase en el que tu creatividad y tu trabajo que tenga que ver con todas estas cosas vayan a fluir, y es importante entonces que tengas una buena disposición y que estés feliz cuando lo estás haciendo. Entonces, hacerlo de esta manera sin sobrecargarte por complacencia, sino hacer lo que, lo que tú de corazón sientes, dejándote llevar por tu vida divina, y tomando en cuenta que es importante tener eh, una disciplina, un horario, una manera de hacer las cosas de manera ordenada, y si es posible entonces pedir ayuda de especialistas que nos ayuden a hacerlo de la mejor manera. Este es el mensaje para todos, para esta semana de Patreon. Y vamos a pasar ahora al siguiente grupo 1, 2 y 3 para ver los mensajes más específicos para todos. Tenemos el grupo 1 con la plumita negra. El grupo número 2 con la pluma de pavo real. El grupo número 3 con la pluma grisácea, chocolatosa, blanca. La veo así como con varios colores, tiene varios tonos, ¿no? Pero es como más chocolatosa que negra. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Vamos a cerrar los ojos, conectar poniendo nuestra mano izquierda, nuestro corazón, nuestra mano derecha sobre nuestro estómago, nuestro plexo solar. Tomar 3 inhalaciones profundas. Permitir a tu intuición que te diga si es el grupo 1, 2 o 3, la pluma negra, la pluma de pavo real o la pluma gris. Puede mostrar un mensaje visual, puede ser que pienses en un número, que sea mejor para ti. No lo cuestiones y permítete guiar por tu intuición. Inhala y exhala. Te voy a dar un tiempo mientras inhalas y exhalas para que puedas conectar con cuál es el mensaje, si del grupo 1, el 2 y el 3. Y terminaremos el tiempo con 3 campanazos. Respira. Puedes abrir tus ojos poco a poco. Si no has elegido aún, puedes pausar el video. Y si sientes que debes elegir más de uno, probablemente hay algún mensaje. Recuerda que son mensajes generales y que tomas lo que te resuena y lo que no, déjalo ir. Permítete
guiar por lo que venga a ti en el momento que estemos haciendo la lectura. Podrás escuchar o pensar en algo en específico que te venga cuando vaya diciendo cada cosa. Entonces vamos con el grupo número 1. 6 de Gabriel. Felicidades, has realizado un trabajo excelente. Es el momento de comenzar el siguiente proyecto. Premios, becas o ascensos. 5 de Gabriel. Un reto a la medida de tus capacidades. Aléjate de los dramas ajenos. Desarrolla la paciencia contigo mismo y con los demás. 4 de Gabriel. Grupo número 1. Estás completamente rodeado por Gabriel. Una ocasión para la celebración. Una cuantiosa recompensa después de tanto esfuerzo. Líbrate de las situaciones incómodas. Granate, purificación y desintoxicación. Ha llegado la hora de eliminar toxinas físicas y energéticas de tu vida. Sodalita, relacionarse con los demás y participar. Crea nuevas relaciones y amistades sanas que te sirvan de apoyo, entrando en contacto con un grupo de personas de mentalidad parecida. Y Metatron, milagros. Grupo número 1. Como bien te decía, Gabriel te acompaña. Es una semana en la que vas a poder celebrar logros por trabajos que has hecho. Y las personas tus amigos y las personas que sobre todo las personas que te conocen de hace mucho tiempo van a quedarse sorprendidas por los avances en tu realidad sobre las cosas que has estado trabajando. Y está bien que tomes un tiempo para celebrar y conectar con personas que tengan una mentalidad parecida contigo, que no sea solamente todo sobre lo virtual, sino que también busques relacionarte en personas, si tienes la disponibilidad en este momento de salir y no tener que hacer solamente todo virtual, contactar en persona, o por lo menos una llamada y buscar grupos de apoyo con personas que tengan mentalidad parecida a ti, porque que te ayude a crecer y evolucionar en ambientes sanos, ¿no? Evita lugares donde haya ambientes tóxicos, donde se abuse de sustancias, porque eh, es importante que limpies y purifiques tu energía. Vimos en el mensaje general que se decía que es importante que te protegieras y que supieras que estás protegido también, ¿no? Pero entonces, igualmente algo de aquello, si alguna persona o alguna situación te ha hecho bajar la vibración, es importante que te purifiques, que vayas al mar, que utilices sal, que busques el método de limpieza preferido para ti, para que purifiques y desintoxiques tu aura, tu energía, y también asimismo lo que comes, que lo cuides, que comas cosas que purifiquen y limpien y nutran tu ser. Es una semana en la que puedes creer en los milagros y crear milagros, porque no también con este trabajo que estás realizando. Es importante que tomes esta semana para divertirte, aligerarte, conocer personas y te alejes de las cosas y las personas que no te aportan. Puedes ser amigo de las personas y ayudarles, pero saber que hay límites. Pon tus límites de amor propio, sabiendo que puedes ayudar, pero sin engancharte en el problema de los demás, tomándolos como si fueran tuyos. No es necesario que tomes los problemas de los demás como tuyos. Cada quien tiene su propia carga y es responsable de sí mismo, y el mayor acto de amor que podemos realizar con los demás es mostrarles ese amor, porque si los cargamos a veces estamos realizando, en vez de ayuda, estamos haciéndoles un mal a las personas, porque no les estamos permitiendo a ellos creer en sí mismos cuando no se dan cuenta de que ellos pueden hacer las cosas por su cuenta. Por supuesto, estar para tus amigos, dar un consejo, pero saber separar. Esto es tuyo, esto es mío,
y hasta aquí te puedo ayudar y yo también tengo otras cosas en las que continuar. Entonces, sea lo que sea en lo que estás trabajando, continúa, no te duermas en los laureles. Sí que está muy bien que, que celebres, busca pasarla bien, compartir con tus seres queridos, conseguir grupos de amistad sanos y líbrate de situaciones incómodas. Estas dos cartas así lo dicen. No es necesario que cargues los problemas de los demás y hay que desarrollar la paciencia contigo y con los demás. Siento compasivo, ¿no? Pero sin dormirte en los laureles para poder continuar con la tarea que llevas a cabo hasta ahora, que está siendo magnífica, que te está empezando a dar ya frutos, y para que pueda entonces continuar de esa manera hay que hacer una pausa para poder continuar, ¿no? Una pausa para recargar, para revitalizar, y entonces así seguir. No una pausa muy larga, una pausa corta que sirva para estar enérgicos nuevamente y continuar con esa tarea tan maravillosa que estás llevando a cabo. Muchas gracias, grupo número 1. Este grupo también, con las recompensas, también puede decir que puede haber una reconexión con tu pareja si así la tienes. Disfrútala. Grupo número 2. Grupo de la forma del pavo real. Tenemos caballo de Ariel, digno de confianza, comprensivo, leal, divertido. Queda tanto por realizar. Elabora un plan sumamente detallado. Alguien bondadoso vela por qué. Justicia y Arcángel Raguel. Lucha por la justicia y la igualdad. Las resoluciones judiciales te favorecen. No te rindas. No te rindas. Y 8 de Rafael. Te espera algo mejor. Hasta que sientas que es correcto. Una búsqueda espiritual. Florita, belleza y autenticidad naturales. Sé tú mismo, porque Dios te hizo naturalmente atractivo y agradable, tanto por dentro como por fuera. Malaquita, prosperidad. Se ha producido un cambio positivo en tu flujo de apoyo divino. Esta piedra es una de mis favoritas realmente. Y Rafael, la fuerza de la tierra. Esta semana probablemente es muy importante para ti y sería muy beneficioso que fueras a la naturaleza, a sentir la fuerza de la tierra, a sentirte apoyado y permitirte mimar por ella, porque es una semana en la que vas a tener que elegir lo que es correcto para ti. Vas a encontrar el apoyo que necesitas, porque con esta tirada se nota que has cambiado tu mentalidad y estás abierto y receptivo a recibir la ayuda, pero es importante que te mantengas auténtico y natural. Probablemente tengas que cambiar ciertas cosas de tu dieta, a lo mejor hasta cierto punto en algún momento has sentido que has necesitado hacer cosas para mostrarte de una manera, para encajar, para ser aceptado. No es necesario. Eh, sea lo que sea que estás realizando, tienes que confiar en que vas a elegir la decisión correcta. Con esta carta es lo que se dice, que te mantengas imparcial, que tomes responsabilidad, porque en parte la situación en la que estás ahora mismo también tiene que ver con las decisiones que has tomado en el pasado. Entonces, recapitula, hazte responsable sobre aquello que has decidido, y ahora, al saber las cosas que decidiste y que has hecho, que también caen en tu responsabilidad, ahora puedes modificar y tomar la decisión, vas a tomar la decisión correcta, pero sé justo y trata de buscar los puntos de encuentro para encontrar esa justicia y ese balance en cuanto a la situación en la que te encuentras. Si es algo judicial, algo de papeleo, probablemente entonces vas a tomar
vas a poder recibir buenas noticias acerca de ello. Pero hay bastante todavía camino que recorrer en cuanto a la situación. Entonces, em, elabora un plan detallado, ve, trata de hacer como una lista de las cosas que tienes que hacer e ir poco a poco. Es importante que vayamos en orden. Una cosa primero que la otra, un pie adelante del otro para poder caminar. Entonces, y que sepamos que vamos a tener el apoyo de alguien que nos va a ayudar, que va a ser muy bondadoso y, y aceptar su ayuda. Esta persona probablemente es la que se te menciona aquí sobre la ayuda que vas a recibir. Puedes confiar en esa ayuda de esa persona que viene con buena intención, pero que sepas que puedes tener, que debes de tener paciencia, que las cosas se van a dar poco a poco y que vas a necesitar hacer tus pasos. Haz lo mejor que sientas, realiza tu búsqueda espiritual si así lo sientes, siendo honesta y honesto contigo mismo, contigo misma, haciendo una limpieza probablemente en tu alimentación, en la manera en que te muestras, trata de soltar capas de cosas que ya no van contigo y mostrarte auténtico, auténtica. Y mantén esa mentalidad positiva que es la que te está trayendo esta persona que te va a poder ayudar y además de la persona también puede ser otras cosas que te traiga el universo, Dios de los ángeles, para ayudarte a salir adelante de estas situaciones. Conecta con la naturaleza, ve a un parque, a la playa, a cualquier sitio de naturaleza que te podrá ayudar muchísimo esta semana para salir adelante con esta situación. Muchas gracias, grupo número 2. Espero que te haya servido y te haya clarificado. Vamos ahora con el grupo número 3. La plumita gris, blancuzca. Grupo número 3. 7 de Rafael. Ha llegado el momento de tomar una decisión. Ten claro lo que deseas y actúa. Necesidad de depuración. 4 de Miguel. Percepciones provenientes de la meditación silenciosa. Necesidad de más horas de sueño o de tiempo libre. Procura aliviar el estrés. 5 de Miguel. Esta situación no te beneficia. Libérate del apego a los resultados. Contempla un modo más inspirador de enfocar el tema. Una quita, oraciones que encuentran respuesta. Tu espléndido trabajo te ha abierto la puerta a soluciones y al apoyo divino. Turquesa. Camino espiritual. Cada día vas definiendo con más claridad tus auténticas creencias, lo cual te induce a hacer los cambios vitales necesarios. Y Metatron, inteligencia divina. Grupo número 3. Esta semana es importante que te liberes del estrés, que descanses, que medites. Hay una situación en la que estás probablemente presionando mucho para que se hagan las cosas a tu manera y esto puede ser contraproducente porque no va a traer los resultados que esperas o deseas. Puede incluso traerte alguna mala circunstancia con otras personas o estás haciendo las cosas y no te has dado cuenta que probablemente a las otras personas que están envueltas o la situación en la que te estás envolviendo no es la mejor para ti y vas a aprender de aquello. No pasa nada. Simplemente hazte más consciente. Si te hace falta dormir, descansar, probablemente eso también cuando no dormimos y comemos bien, cuando no hemos descansado lo suficiente, estamos más irritables,
y no tomamos, tenemos así como, no tenemos claridad mental. Y eso te puede llevar a alguna circunstancia de la que vas a aprender. Pero ya sabiéndolo, es importante que si hay algo en lo que estás empujando muchísimo, sueltes y contemples una manera más inspiradora de enfocar este tema. Pero sí que es importante que tomes una decisión porque es el momento, esta semana va a ser el momento de tomar una decisión. Vas a tener que soltar cosas, depurar y tener claro qué es lo que sí quieres. Esta carta tiene unos colores. Si la miras y hay algún color que te llame la atención, el primero que veas, el primero que pienses, el que más te llame la atención, ya que tengas el color, este color es el chakra con el que vas a poder trabajar para ayudarte a tomar esa decisión que necesites. Es importante que no te enganches en discusiones o peleas sobre tu creencia si es diferente a la de otra persona, porque por más similar que sea nuestra creencia a la de otra persona, en el campo religioso o en el que sea, nunca es exactamente igual. Entonces siempre hay matices y es importante aceptarnos unos a los otros. Pero vas a tener cada vez más claridad sobre lo que para ti es tu verdad y eso es hermoso. Conectar con otras personas que también vayan a tener, que tengan esa misma perspectiva, te va a ayudar a hacer entonces los cambios vitales que necesites, lo cual te va a ayudar a tomar también a esta decisión que tienes que tomar. Es importante entonces que te permitas guiar por tu inteligencia divina, por tu guía interno y pidas que ores, medites, intenciones para que puedas encontrar las respuestas dentro de ti de lo que necesites para tomar esa decisión. Entonces, con esta inteligencia divina y la meditación silenciosa se te pide entonces que tomes un momento de introspección, es muy importante esta semana antes de tomar esta decisión, que no sea apresuradamente ni sea empujando algo por tener un apego a un resultado. El trabajo interno que vayas a hacer, el trabajo externo que vayas a hacer, ya es en sí lo que tú mm, necesitas realizar. Pero luego de esto, suelta las ganas de tener un resultado determinado. Ábrete al resultado que sea que esto vaya a traerte, porque es el mejor resultado para ti y si te trae algún tipo de conflicto o dolor o situación que no te sientes satisfecho, satisfecha con eso, aprende de la situación para más adelante, cuando se te presente nuevamente una oportunidad, contemples un modo más inspirado de enfocar el tema. Si desde ahora ya puedes identificar qué es ese tema en el que crees que necesitas soltar el apego, pues muchísimo mejor. Te va a ayudar muchísimo entonces a que encuentres las respuestas por medio de la meditación y la oración. Creyendo en la inteligencia divina, en la que es Metatron, te puede ayudar muchísimo. Puedes pedirle su asistencia a Miguel para que te proteja y a Metatron para que te ayude eh, a seguir tu guía divina, tu guía interna, para realizar los pasos que necesitas en cuanto a depurar, tomar la decisión, tener claridad y congruencia y alineación de mente, corazón y alma. Grupo número 3. Espero que este mensaje te haya ayudado, te haya dado luz y claridad en cuanto a eso que necesitas decidir. Te deseo la mejor de las suertes. Muchas bendiciones. Recuerda elegir alguno de los colores de los chakras, que esto te permita probablemente hacer una meditación en base a este chakra que tomes en cuenta
para que te ayude a llegar a esa decisión. Acuérdate de apoyarte en él y en Metatron. Gracias, gracias, gracias. Y esto ha sido todo en cuanto a los mensajes de esta semana. Espero que les haya ayudado. Que tengan una feliz semana. Muchos abrazos y besos.